Tengan todos un buen día. Mi nombre es Kiri Melissa Lozano Canales, estudiante de medicina, materia anatomía del tema región glútea y compartimiento posterior del muslo. Número de carnet LC21022. Comenzando con las características generales del tema, tenemos de que la extremidad inferior se divide en diferentes regiones o compartimentos musculares. Una de ellas tenemos del miembro inferior la región glútea, que es la región de transición entre el tronco y el miembro inferior libre. Comprende dos partes de la región posterior y prominente la región redonda, o sea, la nalga, y región lateral, habitualmente menos prominente, o región de la cadera, que se encuentra alrededor de la articulación coxal o el trocante mayor del fémur o la anchura de la amplitud de las caderas. Otra miembro inferior tenemos la región femoral o el muslo, que es una región del miembro inferior situada entre las regiones glútea, abdominal y peritoneal, proximalmente a la región de la rodilla. Distalmente contiene el fémur, la transición desde el tronco miembro inferior. La región, otra parte tenemos la región de la rodilla, que contiene los cóndilos de la posición distal del fémur y la posición proximal de la tibia, la cabeza de la fíbula, o sea, el peroné, o la rótula que se encuentra al anterior del extremo distal del fémur, así como las articulaciones entre las estructuras óseas. La región posterior de la rodilla presenta un hueco afinado lleno de tejido adiposo por donde pasan estructuras vasculonerviosas que se denomina fosa poplitea. Otra extremidad inferior, tenemos la región de la pierna, que se encuentra entre la rodilla y la posición distal. La posición distal. La pierna contiene mayor parte de la tibia, hueso espinal y fíbula. La pierna conecta la rodilla y el pie. Es frecuentemente la alusión incorrecta del miembro inferior como la pierna. O sea, conocemos que el muslo es como la pierna, pero nada que ver. El tobillo o la región talocraural, que constituye las salientes prominenciales medial a los maleolos, que flanquean articulación talocraural del tobillo. El pie o región del pie, que es una porción distal del miembro inferior, contiene el tarso y los metatarsos y las falanges, que son los dedos de los pies, como conocemos de que los dedos gordos como el pie como de la mano solo contiene dos falanges, mientras que el resto de los dedos contienen tres falanges. El músculo está separado por tres compartimentos: anterior, medial y posterior. El esqueleto, mencionando a otra parte que son los huesos de la región glútea y muslo, tenemos que el esqueleto miembro inferior es pendicular inferior, puede dividirse en dos componentes funcionales: la cintura pélvica y los huesos del miembro inferior libre. En este caso serían los huesos coxales, que obviamente son huesos del glúteo. Los huesos coxales se dividen en el ilion, el isquion y el pubis. El ilion es una parte de mayor tamaño coxal que contribuye a la porción superior del acetábulo. El ilion consta de porciones gruesas mediales, columnas que soportan el peso, y las porciones posterolaterales delgadas que forman unas alas, denominadas como las alas del ilion, que proporcionan superficies amplias de inserción carnosa muscular, donde se pueden llegar a pegar los músculos, y ahí donde conocemos el músculo de la nalga. El isquion forma la parte posterior del hueso coxal. La porción superior del cuerpo del isquion une el pubis y el ilion, formando la cara posterior interior del acetábulo. La rama del isquion se une a la rama inferior del pubis para formar la rama isquion-púbica. El pubis forma parte del anteromedial del hueso coxal, contribuyendo a la parte anterior del acetábulo, y proporciona inserción proximal a los músculos. Y la región músculo se divide en el cuerpo planeado, la colonización medial en ramas superior e inferior, y se proyecta lateralmente en el cuerpo. Otro hueso que
que se encuentra en la región glútea es el fémur. El fémur es el hueso más largo y pesado del cuerpo, que transmite el peso corporal desde el hueso coxal hacia la tibia, cuando una persona está en videopedestación. Su longitud es una cuarta parte de la altura de la persona. Consta de un cuerpo, diáfisis y dos extremos, epidiáfisis, proximal y distal. El extremo proximal del fémur consta de cabeza, cuello y tronco y dos troncales, mayor y menor. La parte proximal del fémur está doblada en forma de L, de modo que su eje de cabeza, el cuello, se proyecta proximalmente al ángulo oblicuo de resplandor del cuerpo. Este absoluto, un ángulo de inclinación máximo al nacer, y disminuye gradualmente. Esto se hace más agudo, hasta de 115 grados a 140 grados en un adulto, en promedio de 126 grados. Bueno, esto ha sido todo mi aporte con generalidades y huesos de la región glútea. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Isaac Penado Reyes, estudiante del grupo teórico 02 de macroanatomía, y esta tarde les explicaré y les presentaré lo que es el tema del compartimiento posterior del muslo y también del tema de la fosa poplitea. Bueno, yo vengo a hablarles sobre el tema de lo que es el compartimiento posterior del muslo. El grupo posterior del muslo va a estar conformado únicamente por tres músculos. Los que vamos a tener serán, por aquí pueden ver la imagen, hacia medial encontramos al semitendinoso y debajo encontramos al semimembranoso, mientras que hacia lateral nosotros encontramos el músculo bíceps femoral con dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. La región posterior del muslo, como acaba de mencionar, posee únicamente dos planos: un plano superficial donde encontramos el bíceps femoral y el músculo semitendinoso, y un plano profundo donde encontramos al semimembranoso. Con excepción de la cabeza corta del bíceps femoral, el resto de los músculos son conocidos como músculos isquiotibiales, los cuales comparten cuatro características en común. La primera es que tienen un origen proximal o una inserción proximal al nivel de la tuberosidad isquiática. La dos es que tienen una inserción distal en cualquiera de los dos huesos de la pierna, ya sea por la tibia o en la fíbula o peroné. Y otra función es que actúan al mismo tiempo sobre dos articulaciones o sobre dos áreas de superficie, por así decirlo, ya que ejercen dos funciones principalmente, ya que son extensores de la cadera actuando sobre la articulación coxofemoral y también son flexores de la rodilla. Acá en esta imagen podemos observar que son extensores del muslo sobre la cadera y es flexor de la pierna sobre el muslo, también conocido como la flexión de la rodilla. Todos estos músculos isquiotibiales, pero ojo, con excepción de la cabeza corta, van a estar inervados por la porción tibial del nervio ciático, mientras que la cabeza corta del bíceps femoral va a estar inervado, pero en el nervio fibular común, que también es parte del nervio ciático. Bueno, ahora vamos a hablar más específicamente de cada uno de estos músculos. Vamos a empezar con el músculo semitendinoso. El músculo semitendinoso. Como pueden ver acá lo estoy señalando, músculo semitendinoso. Y bueno, como nos indica su nombre, es mitad carnoso y mitad tendinoso. Carnoso hacia arriba, tendinoso hacia abajo. Este músculo aquí está situado por dentro del bíceps femoral y sobre el músculo semimembranoso. Este posee su origen proximal acá a la altura de la cara posterior de lo que es la tuberosidad. Acá, cara posterior de la tuberosidad isquiática.
en donde comparte un tendón común con el músculo bíceps femoral. Y bueno, la inervación, como ya lo mencioné, está a cargo de la porción tibial del nervio ciático y posee las tres acciones a este músculo, que es el músculo semitendinoso. Bueno, al mismo tiempo es extensor de la cadera. También es flexor de la rodilla, como mencionamos, y es un rotador medial de la rodilla. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el músculo semimembranoso. El músculo semimembranoso es un músculo ancho que debe su nombre a su forma membranosa y aplanada de inserción proximal justo en el hueso coxal. Entonces, su inserción proximal por el músculo semimembranoso la ejerce en la cara posterior de la tuberosidad isquiática, como podemos observar aquí. Se ejerce en la cara posterior de la tuberosidad isquiática, justo por encima de la inserción proximal del semitendinoso con la cabeza del bíceps femoral. Y bueno, su inervación, pues ya sabemos la porción tibial del nervio ciático y lo que hace es extender el muslo sobre la cadera, a flexionar la rodilla, como podemos observar aquí, y también, como ya dije, tiene una ligera acción de rotación medial de la rodilla. Bueno, ahora hablemos del músculo bíceps femoral. El músculo bíceps femoral es un músculo alargado y fusiforme, situado en la parte lateral de esta región y como nos indica, va a estar formado por dos cabezas. Va a estar formado por dos cabezas, una cabeza larga, que acá la podemos observar, y una cabeza corta, que es profunda. Ahora, su inserción proximal, como posee dos cabezas, su inserción proximal va a tener dos fascículos. El primer fascículo es que corresponde a la cabeza larga, también conocido como fascículo isquiático, el cual se viene a insertar en la cara posterior de la tuberosidad isquiática mediante un tendón común que, como ya sabemos, lo comparte con el músculo semitendinoso. Mientras que su cabeza corta, también conocida como cabeza femoral, se viene a insertar en la línea áspera del fémur y específicamente en el intersticio de la línea áspera. Las dos cabezas se unen en el tercio, permítanme buscar la imagen aquí. Las dos cabezas se unen en el tercio inferior del muslo, formando un tendón común fácilmente visible y palpable. Este se inserta en la cabeza de la fíbula o peroné, como podemos observar aquí, y se encuentra situado lateralmente en el muslo, y la cabeza corta está inervada por el nervio peroneo común ciático. Ahora, la inervación del bíceps femoral va a ser doble. Su cabeza larga va a estar inervada por la porción tibial del nervio ciático, mientras que su cabeza corta va a estar inervada por el nervio peroneo común, que también pertenece al nervio ciático. En cuanto a su acción, este músculo de acá, como su cabeza larga es parte de los músculos isquiotibiales, entonces va a ejercer la flexión de la rodilla, la extensión del muslo sobre la cadera y el rotador medial de lo que es la rodilla. Entonces hace una ligera y discreta rotación lateral de la pierna. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de lo que es la fosa popltea. Bueno, la fosa popltea, como pueden verlo aquí y aquí, es un espacio topográfico situado en la cara posterior de la rodilla. Está ocupada en su mayoría por tejido adiposo y superficialmente posee la forma de un rombo, razón por la cual en la nomenclatura antigua se le conoce como el rombo popliteo. Bueno, y superficialmente adopta la forma de un rombo, pero realmente la forma de la fosa popltea no es de un rombo, sino que su forma verdadera más bien es como una forma de depresión muy irregular. Así que por eso se le cambia lo que es el nombre de rombo a fosa poplitea, porque su forma real no es de un rombo, pero superficialmente se manifiesta como uno. Ahora vamos con sus límites. Como es aparentemente, sabemos que un rombo va a tener sus límites. Entonces, tenemos lo que es aquí, podemos observar, o aquí como quieran,
ah, el límite superolateral y va a estar formado por el músculo semitendinoso y el músculo va a estar conformado por, perdón, entonces el límite superolateral va a estar formado por ambas cabezas del bíceps femoral, por la cabeza larga y la cabeza corta, como podemos observar. El límite inferomedial va a estar formado por la cabeza medial del gastrocnemio. El límite inferolateral está formado por la cabeza lateral del gastrocnemio. Así que, escuchen bien, el límite que es el límite inferomedial, que es este, va a estar formado por la cabeza medial del gastrocnemio. Y el límite inferolateral está formado por la cabeza lateral del gastrocnemio. Y como pueden observar el techo, bueno, el techo está por acá, está formado por lo que es la piel y por la fascia poplitea. Entonces, ahora vamos a pasar a algo que es muy importante en este tema, que es el contenido de la fosa poplitea. Tenemos primero lo que es a la arteria poplitea, como que pueden ver la arteria poplitea. Tenemos también a la vena poplitea y también podemos observar acá a la terminación de la vena safena menor. La vena safena menor, como podemos observar, desemboca en la vena poplitea a la altura de la fosa poplitea, penetrando o atravesando la fascia poplitea. También podemos encontrar por acá lo que es el nervio tibial, como podemos ver aquí, nervio tibial, ah, y al nervio fibular. El nervio fibular que se encuentra, permítanme, el nervio fibular, aquí, el nervio fibular. El nervio fibular común, que son como, serían como los ramos del nervio ciático. Y prácticamente el nervio ciático a esta altura ya se bifurca en un nervio tibial y un nervio peroneo común. Y además podemos encontrar también lo que son los, los vasos linfáticos, podemos y que encontrar uno que otros nódulos. Y en resumen, lo que tiene el contenido de la fosa poplitea es la desembocadura de la vena safena menor, tiene la arteria y la vena poplitea, al nervio tibial y al nervio peroneo común. Y también encontramos a los vasos linfáticos popliteos. Y bueno, eso sería todo lo que corresponde explicar mi tema. Y ahora continuará la compañera. Saludos compañeros, compañeras y doctor. Mi nombre es Flor Berenice Mejía Hernández y me corresponde continuar con lo que es la explicación del laboratorio número 2, con el contenido número 7, que es el sistema venoso del miembro inferior, y el contenido 8, que es el último, el plexo sacro. Ahora vamos a hablar sobre el sistema venoso del miembro inferior. Podemos decir que las venas de las extremidades inferiores están divididas en lo que son 3 secciones. La primera es el superficial, que está compuesto por las venas safena interna y safena externa y sus atributarios. El profundo, que está ubicado bajo la fascia y compuesto por las venas profundas, las cuales acompañan a las arterias y reciben su nombre. Y el sistema perforante, que está compuesto por venas que perforan la fascia y comunican al sistema venoso superficial con el profundo. El sistema venoso de las extremidades inferiores se asemeja a una escalera, de tal forma que un eje largo sería el sistema profundo, el otro eje largo sería el superficial y los transversarios serían los perforantes. Las venas del sistema venoso superficial se dividen a su vez en dos grupos.
el sistema troncular y el sistema reticular. Vamos a hablar primero sobre el sistema troncular. Pues el sistema troncular está constituido por las venas safena interna o mayor y la vena safena externa o menor. Mientras que el sistema reticular está constituido por una compleja red de venas que anastomosan todas las venas del sistema venoso superficial y excurren subcutáneamente en toda la extremidad. Forman parte de esta red los denominantes venas comunicantes. La vena safena interna se origina en lo que es el arco dorsal del pie y sigue un trayecto ascendente por la cara interna de la pierna hasta llegar al muslo y a nivel del triángulo de escarpa se profundiza a desembocar en la vena femoral. La vena safena externa o menor se origina como continuación de la vena dorsal externa del pie. Esta adquiere una dirección en posterior y ascendente, colocándose en el surco que separa los músculos gemelos y alcanzando el hueco popliteo, donde perfora la poneurosis y desemboca en la vena poplitea. Las venas perforantes, por su parte, pueden ser clasificadas en venas perforantes directas que comunican directamente una vena del sistema venoso superficial con una vena del sistema profundo, y las venas perforantes indirectas que comunican una vena del sistema venoso superficial con una vena muscular, y esta a su vez se comunica con una vena del sistema venoso profundo. A nivel de la pierna podemos localizar como venas perforantes más mediáticas, como la vena perforante de Boyd, la vena perforante de Sherman, la vena perforante de May y la vena perforante de Custer. Y a nivel del muslo podemos localizar la vena perforante de Hash, la vena perforante de Dodd, la vena perforante de Hunter y la vena perforante del hueco popliteo. Es muy importante que conozcamos la diferencia de una vena comunicante y una vena perforante. Ahora, las venas comunicantes lo que hacen es comunicar el sistema de las venas safenas entre ellos. Esto es decir, el sistema superficial con el sistema superficial, mientras que las venas perforantes comunican el sistema superficial con el sistema profundo atravesando la fascia. El flujo sanguíneo venoso normal es centrípeto y las venas superficiales drenan en las profundas manteniendo el sentido del flujo. Las venas perforantes permiten en condiciones normales el drenaje del sistema venoso superficial al profundo y también tienen válvulas que facilitan este flujo, y a las venas profundas impide en el flujo reverso. Ahora, la presencia de válvulas venosas aseguran un flujo unidireccional de sangre hacia el corazón. A medida que los músculos que se están contrayendo exprimen las venas, y a esta acción a menudo se le describe como bomba de músculo esquelético, la cual ayuda a este retorno de sangre venosa desde las extremidades inferiores hasta el corazón.
El mal funcionamiento de las válvulas con la deficiente acción de una bomba de músculo esquelético se dan factores fisiopatogénicos determinantes de la insuficiencia venosa. Ahora continuaremos hablando sobre el plexo sacro. El plexo sacro, o también llamado como lumbrosacro, es una estructura nerviosa que vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central, pero que luego se irá ramificando en diferentes nervios. Un plexo quiere decir que es una agrupación de nervios espinales. Los nervios espinales son aquellos nervios que van a salir desde la médula espinal, saliendo por los agujeros de conjunción de la columna, y que cada espinal recibe el nombre de la vértebra por donde sale. Este plexo lumbrosacro serán los nervios espinales de L4 a L5, y luego de S1, que es el sacro, a S3, que es el sacro 3, o hasta el sacro 4. Su función principal es que inervan los miembros inferiores. Luego esto se va a ramificar en muchos nervios que inervarán toda la musculatura del miembro inferior, la cual se tendrán también nervios que inervarán todo lo que sería a nivel de órganos y vísceras. Ahora vamos a mencionar los nervios importantes del plexo sacro que inervan o atraviesan la región glútea, las cuales pues están escritos en el manual que se ha enviado para estudiar. Podemos mencionar que son 5. El primero es el nervio glúteo superior o gluteal superior. Este contiene fibras de las ramas primarias ventrales de los nervios espinales L4, L5 y S1. Y estos pasan por encima del músculo piramidal. Una rama superior inerva el glúteo mediano y otra inferior lo que hace es inervar a este mismo músculo, al glúteo mínimo y al tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior contiene fibras de las ramas primarias ventrales de los nervios espinales L5, S1 y S2. Pasan por el agujero ciático mayor inferior al músculo piramidal y se divide de inmediato en ramas que penetran en el músculo glúteo mayor y lo inervan. El nervio ciático o ciático mayor, formado por fibras de los nervios espinales L4 a S3, es el nervio de mayor calibre del cuerpo, el cual abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piramidal. El nervio es de las ramas directas del plexo sacro. Estas lo que hacen es que inervan a los pequeños músculos rotadores laterales de la cadera. Ahora el último, que es el nervio pudendo. Este entra a la región glútea a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y medial al nervio ciático, pasando sobre el ligamento sacroespinoso y penetra en el periné, pasando en el agujero ciático menor, que es el principal nervio somático del periné y no da ramas en la región glútea. Bueno, aquí terminaría nuestra presentación como grupo de laboratorio y les agradezco por toda su atención. Muchas gracias.